Los argumentos de Sandoval deben ser tomados como una poderosa formulación para las feministas, fuera del desarrollo universal del discurso anticolonialista, es decir, el discurso que disuelve a Occidente y su más alto producto, el que no es animal, bárbaro o mujer, el hombre, es decir, el autor de un cosmos llamado historia. Mientras lo oriental es deconstruido política y semióticamente, las identidades de Occidente se desestabilizan, incluidas las de las feministas. Sandoval defiende que la mujer de color tiene posibilidades de construir una unidad eficaz que no sea la réplica de los sujetos revolucionados imperializantes, totalizantes de anteriores marxismos y feminismos, que no afrontaron las consecuencias de la desordenada polifonía salida de la descolonización. Kate King ha puesto énfasis en los límites de identificación y en los mecanismos político-poéticos de identificación construidos en el interior de la lectura del poema. Es el núcleo generativo del feminismo cultural. King critica la persistente tendencia entre las feministas contemporáneas de diferentes momentos o conversaciones en la plática feminista. Taxonomizar el movimiento femenino para hacer que las propias tendencias políticas parezcan ser el telos del todo. Estas taxonomías tienden a rehacer la historia feminista para que ésta asemeje una lucha ideológica entre tipos coherentes que persisten a través del tiempo, especialmente esas típicas unidades llamadas feminismo radical, liberal y socialista. Literalmente todos los feminismos son ya incorporados, ya marginalizados normalmente mediante la construcción de una ontología explícita y una epistemología. Las taxonomías del feminismo producen epistemologías para fiscalizar la desviación de la experiencia femenina oficial y, por supuesto, la cultura femenina. Al igual que sucede con las mujeres de color, es conscientemente creada por mecanismos que inducen afinidad. Los rituales de poesía, de música y de ciertas formas de práctica académica han sido prominentes. Las políticas de raza y de cultura en el movimiento femenino de los Estados Unidos están íntimamente entrelazadas. El logro común de King y de Sandoval es haber aprendido cómo fabricar una unidad político-poética sin basarse en una lógica de apropiación, de incorporación ni de identificación taxonómica. Irónicamente, las luchas teórica y práctica contra la unidad a través de la dominación o contra la unidad a través de la incorporación no solo socavan las justificaciones en favor del patriarcado, del colonialismo, del humanismo, del positivismo, del esencialismo, del cientificismo y de otros ismos que no echamos de menos, sino todas las exigencias de una posición orgánica o natural. Pienso que los feminismos radicales, socialismo marxistas, han socavado también nuestras propias estrategias epistemológicas y que esto es un paso muy válido para poder imaginar posibles unidades. Resta por saber si todas las epistemologías, tal como los occidentales las han conocido, nos fallan en la tarea de construir afinidades eficaces. Es importante señalar que los esfuerzos para construir posiciones revolucionarias, epistemologías como logros de gente dedicada a cambiar el mundo, han formado parte del proceso que muestra los límites de la identificación. Las ácidas herramientas de la teoría posmodernista y las constructivas herramientas del discurso ontológico sobre los insultos revolucionarios pueden ser vistas como aliados irónicos para disolver los entes occidentales, con el fin de sobrevivir. Somos extraordinariamente conscientes de lo que significa tener un cuerpo históricamente construido o constituido.
Pero la pérdida de la inocencia en nuestro origen tampoco está acompañada de expulsión del jardín del paraíso. Nuestra política pierde la indulgencia de la culpabilidad con la naivete de la inocencia. Pero, ¿cuál sería el aspecto del otro mito político para el feminismo socialista? ¿Qué clase de política podría abrazar construcciones parciales, contradictorias, permanentemente abiertas, de entes personales y colectivos, permaneciendo al mismo tiempo fiel, eficaz e irónicamente feminista y socialista? No conozco otro movimiento de la historia en que hubiese más necesidad de unidad política para afrontar con eficacia las dominaciones de raza, género, sexualidad y clase. Tampoco sé de otro tiempo en que la clase de unidad que podríamos ayudar a construir pudiera haber sido posible. Ninguna de nosotras tiene la capacidad simbólica o material para dictar la forma de realidad a cualquiera de ellas, o al menos nosotras. No podemos arguir inocencia para practicar tales dominaciones. Las mujeres blancas, incluyendo a las feministas socialistas, descubrieron, es decir, fueron forzadas a darse cuenta a patadas y gritando, la no inocencia de la categoría mujer. Esta conciencia cambia la geografía de todas las categorías anteriores, las desnaturaliza, de igual manera que el calor desnaturaliza la frágil proteína. Las feministas del cyborg tienen que decir que nosotras no queremos más matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total. La inocencia y la subsecuente insistencia de la victimización como única base de introspección han hecho ya bastante daño. Pero el sujeto revolucionario construido debe dar también reposo a la gente de finales de este siglo. En la lucha por las identidades y de las estrategias reflexivas para construirlas, se abre la posibilidad de tejer algo más que un manto para el día después del apocalipsis, que tan proféticamente termina la historia de la salvación. Tanto los feminismos marxista, socialista como radical han naturalizado y desnaturalizado de manera simultánea la categoría mujer y la conciencia de las vidas sociales que las mujeres, quizás una caricatura esquemática, pueda resaltar ambas acciones. El socialismo marxiano se encuentra enraizado en un análisis de trabajo remunerado que revela una estructura de clase. La consecuencia de la relación de salario es una alienación sistemática, puesto que el trabajador se encuentra disociado del producto de su trabajo. La abstracción y la ilusión regulan el conocimiento y la dominación. La práctica. El trabajo es la categoría eminentemente privilegiada que permite al marxista sobreponerse a la ilusión y encontrar ese punto de vista necesario para cambiar el mundo. El trabajo es la actividad humanizadora que marca al hombre, una categoría ontológica que permite el conocimiento de un sujeto y, de ahí, el conocimiento de la subyugación o de la dominación. Como buen hijo, el feminismo socialista avanzó alianzándose con las estrategias básicas del marxismo. El primer logro de los feminismos marxistas y socialistas fue expandir la categoría de trabajo para acomodar lo que algunas mujeres hacían, incluso si la relación salarial estaba subordinada a una visión más comprensiva del trabajo bajo el patriarcado capitalista. Particularmente, el trabajo de las mujeres en el hogar y la actividad femenina como madres, es decir, la reproducción en el sentido feminista socialista, se adentró en la teoría con la autoridad de la analogía con el concepto marxiano del trabajo. La unidad de las mujeres
se sustenta aquí en una epistemología basada en la estructura ontológica del trabajo. El feminismo marxista no naturaliza la unidad, sino que es un logro posible, basado en una posible posición, enraizada en las relaciones sociales. El acto esencializador se encuentra en la estructura ontológica del trabajo o de su análogo, la actividad femenina. La herencia del humanismo marxiano, con su ser eminentemente occidental, es lo que me resulta difícil. La contribución de estas fórmulas ha sido el énfasis puesto en la responsabilidad diaria de las mujeres para construir unidades más que naturalizarlas.